Escúchame esto. ¿Alguna vez te has sentido tan quebrado, tan herido, tan destrozado que creíste que tu vida no tenía reparación? ¿Has estado ahí, en ese lugar donde el dolor es tan profundo que no podés ni explicarlo, donde las lágrimas no alcanzan, donde las palabras se te atragan en la garganta? Yo sé lo que es eso. Lo viví no una vez, muchas veces. Y por eso hoy quiero hablarte desde un lugar que no es el púlpito, no es desde el escenario, sino desde ese sitio donde todos en algún momento nos quebramos, donde el alma grita y el corazón se parte en pedazos. Porque a veces la gente nos ve sonriendo, nos ve sirviendo, predicando, cantando, trabajando, criando hijos, sosteniendo familias y piensan que todo está perfecto. Pero por dentro hay días en que llevas una herida que nadie ve, una tristeza que no podés explicar, un dolor que te acompaña como una sombra. Y lo primero que quiero decirte así, arrancando fuerte, es que ese dolor no es el final de tu historia. Ese dolor es el comienzo de tu testimonio más poderoso. ¿Me estás siguiendo? Porque lo que hoy te duele hasta el alma, lo que hoy te hace llorar en la oscuridad, lo que hoy sientes que te está matando por dentro, Dios lo va a convertir en el mensaje más poderoso que vas a llevar al mundo. Y sé que cuando uno está en medio del dolor, cuando estás en el valle más oscuro, cuando sentís que la vida te aprieta la garganta, lo último que querés escuchar es que esto tiene un propósito. Porque el dolor, cuando es agudo, cuando es profundo, no te deja pensar en propósitos. Solo querés que pare, que termine, que alguien te quite esa carga de los hombros. Pero déjame decirte algo con todo mi corazón. Dios no desperdicia ni una sola lágrima tuya. No hay un solo gemido que haya caído al vacío. No hay una sola noche de insomnio que Él no haya contado. No hay un solo momento de quebranto que no esté registrado en el cielo. Porque el Dios al que servimos no es un Dios lejano. No es un Dios indiferente, no es un Dios que está ahí arriba observando desde lejos tu sufrimiento como si fuera un espectáculo. No, Él es el Dios que se acerca, que se arrodilla, que te abraza en medio del barro, que llora con vos, que se duele cuando vos te dueles. Y quiero que entiendas esto porque es fundamental. El dolor no llegó a tu vida para destruirte, llegó para transformarte. No vino para quebrarte definitivamente, vino para que después de que pase, después de que sane, después de que Dios haga su obra, vos seas alguien diferente. Alguien más fuerte, alguien más sabio, alguien con una profundidad espiritual que solo se adquiere en los valles oscuros. Porque la fe de lujo, la fe que mueve montañas, esa fe que hace temblar al infierno, no se forma en los momentos de éxito, se forma en los momentos de dolor. Yo he conocido personas que tenían una sonrisa hermosa, que predicaban palabras poderosas, que movían multitudes, pero cuando te acercabas un poquito, cuando mirabas detrás de la cortina, te dabas cuenta de que esa persona había pasado por un infierno. Y no lo digo de manera religiosa, te digo que habían atravesado situaciones que vos y yo ni siquiera podemos imaginar. Abusos, traiciones, enfermedades, pérdidas devastadoras, pobreza extrema, discriminación, violencia. Pero había algo en ellos que no se quebró. Había una llama que el dolor no pudo apagar. Y esa llama se llama esperanza. La esperanza es esa voz interior que te dice: esto va a pasar, esto no es para siempre. Hay un mañana mejor. Dios no se olvidó de mí. Y cuando esa voz se mantiene encendida en medio del dolor, cuando no dejas que el sufrimiento apague esa chispa divina, entonces el milagro empieza a gestarse. Porque el dolor sin esperanza te destruye, te hunde, te lleva a lugares oscuros de los cuales no podés salir. Pero el dolor con esperanza, ese dolor que se rinde en las manos de Dios, ese dolor que dice: Señor, no entiendo, pero confío. Ese dolor se convierte en el terreno más fértil para que Dios siembre sus milagros. Y quiero que pienses en José. José, el hijo de Jacob, el que tenía esos sueños hermosos, esos sueños de que sus hermanos se iban a postrar delante de él, de que iba a ser grande, y sus hermanos lo odiaron por eso. No lo envidiaron un poquito, lo odiaron con todo su ser. ¿Te das cuenta? La gente que supuestamente te tiene que amar, la gente que lleva tu sangre, la gente de tu propia casa, pueden ser los que más te lastiman. Y José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Lo tiraron a un pozo, lo dieron por muerto, lo vendieron como si fuera un animal. Y José pasó años en la esclavitud, años sirviendo en la casa de Potifar. Y justo cuando empezaba a estabilizarse, cuando parecía que la vida le estaba dando una oportunidad, viene la esposa de Potifar y lo acusa falsamente de intento de violación. Y José termina en la cárcel, años en la oscuridad, años donde los sueños que alguna vez tuvo parecían una burla cruel, años donde podría haber dicho: Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí.
Mis sueños eran mentira. Pero José no hizo eso. José mantuvo su integridad, mantuvo su carácter, mantuvo su esperanza. Y un día, cuando menos lo esperaba, cuando todo parecía perdido, Faraón tiene un sueño y nadie puede interpretarlo. Y alguien se acuerda de José. Y José sale de la cárcel directo al palacio, de la mazmorra al trono, de la prisión al poder. Y José se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y todo ese dolor, toda esa traición, toda esa injusticia, todo ese sufrimiento que José había vivido durante años, Dios lo convirtió en el testimonio más poderoso. Porque cuando los hermanos de José llegan años después a Egipto buscando comida, muertos de hambre por la hambruna, se encuentran con José. Y José podría haberles dicho, ¿se acuerdan de mí? Soy ese hermano al que tiraron a un pozo, al que vendieron como esclavo, al que destrozaron la vida. Ahora yo tengo el poder y ustedes van a pagar. Pero José no hizo eso. José lloró, José los abrazó. José les dijo algo que me parte el alma cada vez que lo leo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. ¿Te das cuenta de lo que José estaba diciendo? José estaba diciendo, todo el dolor que me causaron, todo el sufrimiento que viví, todo lo que pasé, Dios lo estaba usando para algo más grande. Y si yo no hubiera pasado por eso, no estaría acá. Y si no estuviera acá, ustedes se morirían de hambre. Y si ustedes se murieran de hambre, el pueblo de Israel se extinguiría. Y si el pueblo de Israel se extinguiera, no nacería el Mesías. Y si el Mesías no naciera, no habría salvación para la humanidad. Todo estaba conectado. Todo tenía un propósito. Hasta el dolor más injusto, hasta la traición más dolorosa, Dios lo estaba usando para cumplir su plan. Y quiero que entiendas esto porque va a cambiar tu forma de ver tu dolor. El dolor que vos estás viviendo hoy no es un castigo de Dios. No es que Dios te está castigando, que te está haciendo pagar por algo, que se enojó con vos. No, el dolor es parte de la vida en un mundo caído. El dolor es parte de habitar en un planeta donde el pecado entró y trajo consecuencias. El dolor es parte de relacionarte con personas imperfectas que te van a lastimar aunque no quieran. El dolor es inevitable, pero la pregunta no es si vas a sufrir. La pregunta es qué vas a hacer con ese sufrimiento. ¿Lo vas a dejar que te amargue? ¿Lo vas a dejar que te envenene? ¿Lo vas a dejar que te convierta en una persona resentida, amargada, dura? ¿O lo vas a poner en las manos de Dios y le vas a decir, Señor, esto me duele tanto que no puedo ni explicarlo, pero te lo entrego, hace algo con esto, convertilo en algo bueno, porque yo solo no puedo? Y cuando haces eso, cuando rendís tu dolor en las manos de Dios, algo sobrenatural sucede. No es que el dolor desaparece de un día para el otro. No es que de repente ya no te duele, pero empezás a experimentar una paz que no tiene sentido. Empezás a sentir una fuerza que no es tuya. Empezás a ver las cosas desde otra perspectiva. Y de a poco, de a poquito, esa herida que te estaba matando empieza a sanar. Y cuando sana, no queda una cicatriz fea que te avergüenza mostrar, queda una cicatriz que cuenta una historia. Una cicatriz que habla del poder de Dios. Una cicatriz que se convierte en tu testimonio, porque el testimonio más poderoso no es el de la persona que nunca sufrió. El testimonio más poderoso es el de la persona que sufrió y Dios la levantó. El de la persona que cayó al pozo más profundo y Dios la sacó. El de la persona que estuvo al borde de la muerte y Dios la resucitó. Ese es el testimonio que hace que la gente diga, si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo. Y quiero hablarte también de David. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David, el que mató a Goliat. David, el que fue ungido rey cuando era un jovencito. Pero David también tuvo su temporada de dolor. David fue perseguido por Saúl durante años. Años huyendo, viviendo en cuevas, escondiéndose con miedo de que lo maten. Y David podría haber dicho, Dios, vos me ungiste rey. ¿Dónde está mi corona? ¿Dónde está mi palacio? ¿Por qué estoy viviendo como un fugitivo? Pero David en esas cuevas, en ese dolor, en esa persecución, escribió los salmos más hermosos. Escribió canciones que hoy, miles de años después, seguimos cantando. Escribió palabras que nos sostienen en nuestros propios valles oscuros. Porque David aprendió que en la oscuridad es donde Dios habla más claro, en el silencio del desierto es donde escuchás la voz del cielo con más nitidez. En la cueva es donde Dios forja tu carácter. Y cuando David finalmente llegó al trono, cuando finalmente se convirtió en rey, no era el mismo jovencito que había sido ungido. Era un hombre diferente. Era un hombre
que había sido probado, que había sido refinado, que había sido transformado por el dolor. Y ese David maduro, ese David que había pasado por el fuego, ese David fue el que escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Te das cuenta? David escribió eso después del dolor, no antes. David escribió eso porque había atravesado valles de sombra de muerte y Dios había estado con él. Y esa confianza, esa fe inquebrantable, esa paz en medio de la tormenta, no la tenía antes del dolor. La ganó en el dolor, la forjó en el sufrimiento, la conquistó en los valles. Y sé que hay alguien que me está escuchando ahora mismo y está diciendo: Dante, está muy lindo todo lo que estás diciendo, pero vos no sabés lo que me pasó a mí, vos no sabés lo que viví, vos no sabés el dolor que cargo. Y tenés razón, no lo sé. Yo no sé tu historia específica, no sé qué abuso sufriste, qué traición te partió el alma, qué pérdida te dejó vacío, qué enfermedad te está consumiendo, qué situación económica te está ahogando. No lo sé, pero lo que sí sé es esto: el Dios que te creó, el Dios que te ama, el Dios que dio su vida por vos, ese Dios sí lo sabe. Y ese Dios no te dejó solo en tu dolor. Ese Dios está ahí, en medio de tu quebranto, esperando que le permitas entrar, esperando que le des permiso para tomar ese dolor y convertirlo en algo hermoso. Porque Dios es especialista en convertir tragedias en triunfos. Es experto en sacar belleza de las cenizas. Es maestro en transformar el llanto en danza. Y quiero que veas esto, quiero que mires tu dolor desde otra perspectiva. Ese dolor que hoy te está destrozando, ese dolor que hoy te hace sentir que no podés más, ese dolor que hoy te tiene quebrado, Dios ya lo vio desde antes de que sucediera y Dios ya tenía un plan para convertirlo en tu testimonio más poderoso. Porque Dios no es reactivo, es proactivo. Dios no se sorprende cuando vos sufrís. Dios ya tenía preparada la salida antes de que entraras al problema. Y quiero llevarte a una de las historias más poderosas de toda la Biblia, la historia de Job. Job era un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios. Y un día, en una conversación entre Dios y Satanás, Satanás le dice a Dios: Job te ama porque le va bien, sácale todo y vas a ver cómo te maldice. Y Dios le permite a Satanás tocar la vida de Job. Y en un solo día Job pierde todo. Pierde sus hijos, pierde sus riquezas, pierde su salud, queda sentado sobre cenizas, rascándose las llagas con un pedazo de teja. Y los amigos de Job vienen a consolarlo, pero en lugar de consolarlo, lo acusan. Le dicen: seguro hiciste algo mal, seguro pecaste, seguro Dios te está castigando. Y Job les dice: no, yo no hice nada malo, no entiendo por qué me está pasando esto. Y Job llora, se queja, le reclama a Dios, le pregunta por qué, y Dios no le da una explicación, Dios le da una revelación. Dios le muestra su grandeza, su poder, su soberanía, y Job se rinde. Job dice: yo hablaba de cosas que no entendía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y después de ese quebranto, después de ese dolor indescriptible, después de esa temporada en las cenizas, Dios restaura a Job. Y la Biblia dice que Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Tuvo más hijos, más riquezas, más bendición, pero lo más importante no fue lo que recuperó. Lo más importante fue lo que ganó en medio del dolor. Job ganó un conocimiento de Dios que no tenía antes. Job ganó una intimidad con el cielo que solo se adquiere en el valle. Job ganó un testimonio que miles de años después sigue impactando vidas. Porque hoy vos y yo leemos la historia de Job y nos fortalecemos. Cuando estamos en nuestro propio valle de dolor, abrimos la Biblia, leemos Job y decimos: si Dios lo sacó a él, también me va a sacar a mí. Ese es el poder del testimonio. Ese es el propósito del dolor. No es solo para vos, es para todos los que vendrán después de vos y van a necesitar saber que Dios es fiel, que Dios restaura, que Dios convierte el dolor en testimonio. Y quiero hablarte de algo que muchas veces no se predica porque es incómodo: el dolor que viene por nuestras propias decisiones. Porque no todo el dolor que experimentamos es injusto. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados, por nuestra desobediencia. Y cuando eso pasa, tendemos a pensar que Dios nos abandonó, que ya no hay esperanza para nosotros, que estamos más allá de toda restauración. Pero déjame recordarte la historia de Pedro.
Pedro, el discípulo que caminó con Jesús, que vio los milagros, que escuchó las enseñanzas. Pedro, el que le dijo a Jesús, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, jamás. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando arrestaron a Jesús, cuando la presión aumentó, Pedro hizo exactamente lo que Jesús le había advertido. Negó a Jesús. No una vez, 3 veces. Y la tercera vez con maldiciones. Y después de que cantó el gallo, después de que Pedro se dio cuenta de lo que había hecho, la Biblia dice que Pedro salió y lloró amargamente. Imagínate el dolor de Pedro. No solo el dolor de haber traicionado a su maestro, sino el dolor de haberse traicionado a sí mismo. El dolor de descubrir que no era tan fuerte como creía, que no era tan valiente como pensaba, que era capaz de caer tan bajo. Ese es un dolor que destruye. Pero la historia de Pedro no termina ahí. Después de la resurrección, Jesús se le aparece a Pedro y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice 3 veces, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Te das cuenta de lo que Jesús estaba haciendo? Jesús le estaba dando a Pedro la oportunidad de redimirse. Le estaba diciendo, tu caída no es tu final. Tu error no te define. Yo te restauro, yo te perdono. Y vas a ser usado por mí de una manera poderosa. Y ese Pedro restaurado, ese Pedro que había sido quebrantado y levantado, ese Pedro fue el que predicó el día de Pentecostés y 3.000 personas se convirtieron. Ese Pedro fue el que escribió epístolas que hoy leemos y nos fortalecen. Ese Pedro fue el que fundó la iglesia primitiva. ¿Y sabes por qué fue tan efectivo? Porque su mensaje no venía de un lugar de perfección, venía de un lugar de redención, venía de alguien que había caído y Dios lo había levantado. Venía de alguien cuyo dolor se había convertido en testimonio. Y si vos estás cargando culpa por algo que hiciste, si estás viviendo con la vergüenza de un error del pasado, si pensás que tu caída te descalificó para siempre, quiero que escuches esto con todo tu corazón. Dios no te rechaza, Dios te restaura. Tu error no es tu identidad. Tu caída no es tu destino. Tu pecado fue perdonado en la cruz. Y Dios quiere tomar ese dolor, esa vergüenza, esa culpa y convertirlo en el testimonio más poderoso de su gracia. Porque el testimonio de la gracia no tiene sentido si no hay alguien que la necesitó. El testimonio del perdón no tiene poder si no hay alguien que fue perdonado de verdad. El testimonio de la restauración no impacta si no hay alguien que estaba quebrado y fue restaurado. Y vos, con todo tu dolor, con todo tu quebranto, con toda tu historia rota, sos exactamente la clase de persona que Dios usa para mostrar su poder. Y quiero que entiendas algo más. El dolor no solo te transforma a vos, el dolor te equipa para ayudar a otros. Porque cuando vos pasaste por el valle, cuando vos lloraste esas lágrimas, cuando vos sentiste ese quebranto, ahora podés acercarte a alguien que está pasando por lo mismo y decirle, yo sé lo que sentís. Yo estuve ahí y quiero que sepas que vas a salir. Yo soy la prueba de que Dios saca, de que Dios restaura, de que Dios sana. Y esa palabra que nace de la experiencia, esa palabra que nace del valle, esa palabra tiene un poder que ninguna teología puede igualar. Porque cuando alguien que nunca sufrió te dice, Dios te va a sacar, suena lindo, pero no tiene peso. Pero cuando alguien que estuvo donde vos estás, alguien que lloró como vos llorás, alguien que se quebró como vos te quebrás, te mira a los ojos y te dice, yo salí y vos también vas a salir, eso cambia todo. Eso le da esperanza a tu alma, eso te hace creer que es posible. Y ese es el propósito del dolor. No es solo para vos, es para que vos después ayudes a otros, es para que tu testimonio sea el faro que guía a alguien más en la oscuridad. Es para que tu historia se convierta en la esperanza de otro, porque Dios no desperdicia el dolor, Dios lo recicla, Dios lo transforma, Dios lo convierte en algo hermoso. Y quiero que pienses en Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el que tenía todo el poder del universo, eligió sufrir, eligió el dolor, eligió la cruz. Y en esa cruz, en ese dolor indescriptible, en esa agonía, Jesús estaba diciendo, yo te entiendo. Yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es ser traicionado, yo sé lo que es ser abandonado, yo sé lo que es sentir que hasta Dios te dejó solo. Porque en la cruz Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese grito no fue un grito de derrota, fue un grito de identificación. Jesús estaba diciendo, yo experimento lo que vos experimentás, yo paso por lo que vos pasás.
para que cuando estés en tu cruz, cuando estés en tu valle, cuando estés en tu dolor, sepas que no estás solo. Yo estuve ahí. Y si yo salí victorioso, vos también vas a salir. Y la cruz no fue el final. La cruz fue el camino a la resurrección. El dolor no fue el final. El dolor fue el camino a la victoria. La muerte no fue el final. La muerte fue el camino a la vida eterna. Y lo mismo va a pasar con vos. Este dolor que hoy te está matando no es tu final. Es tu camino a algo mucho más grande. A una resurrección espiritual. A una victoria que ni siquiera podés imaginar. A un testimonio que va a impactar generaciones. Y sé que cuando estás en medio del dolor, cuando estás en la oscuridad, es difícil creer eso. Es difícil pensar que esto va a pasar, que va a mejorar, que Dios tiene un plan. Pero déjame decirte esto. La fe no es sentir que todo está bien. La fe es creer que Dios está obrando aunque no veas nada. La fe es confiar en que Él tiene el control aunque todo parezca fuera de control. La fe es decir, Señor, no entiendo, pero me rindo a tu voluntad, haz lo que tengas que hacer en mí. Y cuando orás esa oración, cuando rendís tu dolor en las manos de Dios, algo cambia. No cambian necesariamente las circunstancias. Cambiás vos, tu perspectiva cambia, tu fuerza se renueva, tu esperanza se reaviva. Y empezás a ver destellos de luz en medio de la oscuridad. Empezás a sentir la presencia de Dios de una manera que nunca sentiste antes. Empezás a experimentar una paz que no tiene sentido. Y quiero recordarte algo que Pablo escribió en Romanos 8, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, a los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, no solo las cosas lindas, no solo las bendiciones, todas las cosas, incluso el dolor, incluso el quebranto, incluso la pérdida, incluso la traición. Dios toma todo eso y lo hace cooperar para tu bien. Y ese bien no siempre es lo que vos pensás. No es que Dios te va a dar dinero para compensarte por tu dolor. No es que Dios te va a dar una vida perfecta sin problemas. El bien que Dios obra es mucho más profundo que eso. Es un bien eterno, es un carácter forjado, es una fe inquebrantable, es un testimonio poderoso, es una intimidad con Él que no se puede comprar con nada. Y cuando tenés eso, cuando tenés ese tesoro espiritual que se forjó en el fuego del dolor, ya nada te puede quitar la paz. Pueden venir crisis, pueden venir tormentas, pueden venir problemas, pero vos ya sabés que Dios te sacó antes y te va a sacar de nuevo. Vos ya sabés que el dolor no es para siempre. Vos ya sabés que la resurrección siempre viene después de la cruz. Y quiero terminar este mensaje diciéndote algo que Dios puso en mi corazón esta semana mientras preparaba esta palabra. Hay alguien que me está escuchando que está al borde de rendirse. Alguien que está diciendo, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, ya no tengo esperanza. Y Dios me dijo que te diga esto, no te rindas ahora. No tires la toalla cuando estás a centímetros de tu victoria. No abandones cuando el amanecer está por llegar, porque el dolor más intenso siempre viene justo antes del milagro. La oscuridad más profunda siempre es justo antes del amanecer. Y vos estás ahí. Estás en ese lugar donde parece que no aguantás más, pero justamente ahí es donde Dios está a punto de moverse. Justamente ahí es donde tu testimonio está por nacer. Así que levántate, secate las lágrimas, respira profundo y decile a Dios, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Me duele tanto que no puedo ni explicarlo, pero elijo confiar en vos. Elijo creer que vos tenés un plan. Elijo rendirme a tu voluntad y te pido que tomes este dolor y lo conviertas en mi testimonio más poderoso, porque yo solo no puedo, pero vos sí podés. Y yo confío en vos. Y cuando hagas esa oración, algo va a cambiar. No va a ser instantáneo, no va a ser mágico, pero de a poco, día a día, vas a empezar a sentir que la carga se aliviana. Vas a empezar a ver señales de que Dios está obrando. Vas a empezar a experimentar momentos de paz en medio de la tormenta. Y un día, no muy lejos, vas a mirar atrás y vas a decir, wow, Dios me sacó. Yo no sé cómo, pero me sacó. Y ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Y ese día vas a empezar a contar tu testimonio y vas a ver cómo tu historia, tu dolor, tu quebranto se convierte en el mensaje que alguien más necesita escuchar. Y vas a entender que todo, absolutamente todo, tenía un propósito. Que ninguna lágrima fue en vano, que ninguna noche de llanto fue desperdiciada, que Dios estaba trabajando todo el tiempo
preparándote, forjándote, convirtiéndote en la persona que necesitabas ser para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Y quiero orar por vos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está escuchando esta palabra, por cada corazón quebrado, por cada alma herida, por cada vida destrozada por el dolor. Te pido, Señor, que derrames tu sanidad, tu restauración, tu paz. Que tomes ese dolor que están cargando y lo conviertas en el testimonio más poderoso. Que les dé la fuerza para seguir adelante, la esperanza para no rendirse, la fe para creer que vos estás obrando aunque no vean nada. Te pido que levantes a los caídos, que sanes a los quebrantados, que restaures a los destrozados, que les muestres que el dolor no es su final, sino su comienzo, que les reveles que lo que hoy les duele, mañana será su mensaje más poderoso. Que les des la certeza de que vos no desperdiciás nada, que todo tiene un propósito, que estás convirtiendo sus tragedias en triunfos, sus cenizas en belleza, su llanto en danza. Y te pido que cuando salgan de este valle, cuando vean tu mano de restauración, que no se olviden de contar su testimonio, que no se queden callados, que le digan al mundo lo que vos hiciste por ellos. Porque ese testimonio va a ser el faro que guíe a otros en la oscuridad. Ese testimonio va a ser la esperanza que alguien más necesita para no rendirse. Gracias, Padre, porque convertís el dolor en testimonio, porque tomás lo roto y lo haces hermoso, porque nunca nos soltás, aunque nosotros queramos soltar. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y te lo digo con todo mi corazón, Dios va a convertir tu dolor en testimonio. Va a tomar lo que te quebró y lo va a usar para sanar a otros. Va a convertir tu historia de tragedia en una historia de victoria. Y un día, no muy lejos, vas a estar contando tu testimonio y alguien te va a mirar con lágrimas en los ojos y te va a decir, gracias, yo necesitaba escuchar esto. Porque si Dios lo hizo con vos, también puede hacerlo conmigo. Y ese día vas a entender por qué tuviste que pasar por lo que pasaste. Ese día vas a ver el propósito. Ese día vas a agradecer incluso por el dolor, porque sin ese dolor no habría testimonio. Sin ese quebranto no habría restauración. Sin esa cruz no habría resurrección. Así que no te rindas, no tires la toalla, no abandones, porque tu historia no termina en el valle, tu historia termina en la montaña. Y ese testimonio que estás forjando en el dolor va a impactar generaciones, va a cambiar vidas. Va a traer esperanza a los que no tienen y todo va a valer la pena. Dios te bendiga, que Él te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre vos y que convierte tu dolor en el testimonio más poderoso que el mundo haya visto. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, no te lo guardes. Compartilo. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar que el dolor no es el final, que Dios convierte tragedias en testimonios, que la resurrección siempre viene después de la cruz. Suscríbete a este canal, activá la campanita y seguí siendo parte de esta familia que ora, que cree, que se sostiene mutuamente, porque juntos somos más fuertes. Juntos vamos a atravesar los valles y juntos vamos a celebrar las victorias. Nos vemos en la próxima palabra. Que Dios te bendiga.